Cuando se iniciaron los trabajos en Lima, pues allá por los años 70, 80 del siglo pasado, era común encontrar fragmentos de este material, en ese tiempo se le llamaba simplemente cerámica vidriada. Y era muy común encontrarlo. Y por esos tiempos no había mucho registro arqueológico incluso, ¿no? Son puntuales los trabajos que se hicieron, por decir el de la Casa Osambela, pero normalmente uno miraba las calles de Lima y cuando se hacían obras diversas, los desmontes se ponían a los lados y eran pues enormes las cantidades de este material que estaban desperdigadas, ¿no? Entonces, por simple lógica uno dice, bueno, tantos fragmentos en tantos metros cuadrados, uno multiplica por todo el área de Lima y eso representa toneladas, más todo lo que se ha botado al río, me imagino, ¿no? Porque siempre la vera del río fue un lugar de botaderos o para reforzar cuando había crecidas, ¿no? Así que imagínense, pues son toneladas. Sin embargo, nada de eso contribuyó a que los arqueólogos o algunas personas en particular se enfocaran en ese tema. Y comenzó a crecer un mito que hasta ahora perdura y es muy difícil erradicarlo porque la mayoría de arqueólogos están en fase de negación actualmente, ¿no? ¿En qué sentido? Se piensa que el origen de toda esta cerámica, toda esta loza que se encuentra en Lima es de Panamá. Entonces, más del 90% de los trabajos arqueológicos al respecto de esta loza atribuyen el origen a Panamá. Incluso la que se encuentra en Chile, la que se encuentra en Argentina, la que se encuentra en Ecuador, Guayaquil y en el mismo Panamá, por supuesto, ¿no? Incluso Colombia. Hay sectores de Colombia donde aparece esta misma loza. ¿Por qué decimos que la misma loza? Porque son los mismos diseños, las mismas texturas, las mismas formas. Y bueno, todo, basta revisar los que son arqueólogos, o no me dejarán mentir, la bibliografía cuando uno revisa es Panamá polícromo, Panamá azul, Panamá, en fin. Desmitificar todo eso es bien difícil. Y entonces estas conferencias sirven un poquito para ayornarnos, ponernos al día de las investigaciones y, bueno, presentarles a todos ustedes estos resultados, ¿no? Lima es una ciudad que, bueno, en múltiples ocasiones ya ustedes han escuchado hablar de ella, ¿no? O sea, destacada por su opulencia. El siglo XVII es el siglo de oro de Lima, es una ciudad barroca, una ciudad llena de sus iglesias, eran exuberantes, retablos por todos lados, dorados, pinturas de gran calidad que llegaban incluso de Europa, España, Italia, pintores italianos que se afincaban acá, en fin, todo eso comienza a madurar en el siglo XVI y en el XVII como que explosiona. Lima es una ciudad bellísima, todos los cronistas que hablan al respecto, ninguno hay disconforme con una descripción de Lima en la cual diga no es así, al contrario. Cada uno enaltece mucho a Lima, ¿no? Y como vemos en una pintura que se conserva en la iglesia de la Soledad, hasta las fachadas eran pintadas, ¿no? Estaban llenos de detalles, pueden ver ahí, ¿no? Mucha iconografía que se refleja en esta pintura y que casualmente se ha encontrado cuando se trabajan las casonas. En los empastes más antiguos del siglo XVII se encuentran este tipo de iconografía. Pero todo esto se destruye, pues al final Lima es muy, bueno, el Perú o este territorio es difícil. En 1687 viene un terremoto gigantesco y prácticamente demuele a la ciudad, ¿no? Entonces poco se salva, o al menos así digamos, en términos completos, ¿no? Hablar de Lima es imposible sin mencionar al Callao. Lima y el Callao es una unidad, no solo geográfica, sino política, pero principalmente comercial. Lima sin el Callao no sería Lima. Es su puerto de entrada, pero también su puerto de salida. Así que por Lima entraron todos los maestros olleros que se afincaron acá en Lima y que van a producir la loza. Pero también entró un poco de loza de España, que se importaba de Talavera, de Sevilla, pero el volumen enorme es de salida.
Los registros documentales que hemos encontrado hablan de miles de piezas que salen, pero cientos de piezas que entran. Son muy pocas en realidad. A pesar de la fama de Talavera, al menos los que conocen un poquito de cerámica o de loza, Talavera es pues el sumus, es lo más fino que en España se puede mencionar, pero muy poco llega acá. A pesar que en algunos documentos mencionan tantas docenas de loza de Talavera, tantas escudillas, en realidad su contabilidad es pequeñísima comparada con la loza que se exporta. Fíjense, yo les voy a poner un ejemplo. Hoy día el tema es del siglo XVI, pero les voy a tratar de una referencia del siglo XVII. Entre la documentación que existe en Lima también es soberbia. El Archivo General de la Nación conserva documentos fantásticos, fuera de serie. Y por decir, hay una ollería que se establece en la zona de Maranga, en el camino entre Lima y Callao, que se establece por un ollero que está afincado en Lima primero y luego pues él fallece, se vende y la adquiere un señor Baltasar Mantilla, que se asocia con otros, ¿no? Baltasar Mantilla no era ollero, no era productor de loza ni alfarero, era lo que hoy día llamaríamos un emprendedor, un negociante, un empresario. Y ve que el negocio es bueno de lo de la loza y compra la ollería. Y la dota de todos los elementos, ¿no? O sea, esclavos, tenía más de 50 esclavos, en fin, varios hornos para cocer la loza. Y fíjense un dato nomás, esta ollería tenía su almacén, que hoy día le llamaríamos su tienda, en el Callao. No la tenía en Lima, la tenía en el Callao. Y eso es bien sintomático, porque nos demuestra dónde está el fuerte de la ollería, ¿no? Es más, en los documentos, cuando se sacan las hornadas del horno, o sea, cuando se abren los hornos, la mejor loza que sale, está el documento, todo, la orden es llevarla al Callao, a la tienda del Callao. ¿Y por qué hay tanta documentación? Porque esta ollería fue embargada por los jesuitas. Los jesuitas así que son muy rigurosos y comenzaron a llevar las cuentas pero estricto. Entonces ponían como una especie de notario cada vez que se abría el horno, había pues documentación de todo. Y los legados son enormes, por eso que hay riqueza de informativa. Y estamos hablando de una sola ollería, habría más de 15 y esta es una. Pero fíjense, entre 1635 y 1638 se vende por lo menos más de 100.000 piezas de loza. En ese lapso de tiempo. Y cuando hablo de 1635 es de diciembre de 1635. O sea, la contabilidad de la tienda figura entre 1635 y 1638 la venta de más de 100.000 piezas de loza, entre las cuales ellos ponen pues que se vende, ¿no? Y hay un rubro que se llama platos finos. Solo los platos finos se venden 47.965 piezas. Los platos era el producto primordial de la loza. Era la forma cerámica más vendida y seguramente la que más acogida tenía en el mercado. Otros tipos cerámicos que se mencionan, por decir, son platos entrefinos, le dicen, chicos, o sea, ya no son tan finos, ¿no? 10.572 unidades. Escudillas finas, 9.360 unidades. Platos blancos chicos comunes, 8.790. Escudillas blancas, 3.500. Platos medianos finos polleros, es una terminología que ellos usan, ¿no? 3.500 y pico unidades. Oceros y tazas de fraile, 2.000 y pico unidades en este periodo. Y la lista sigue y sigue y sigue, ¿no? Sería larguísimo traerlo, o sea, hay más de 50 tipos cerámicos. Así como esos nombres hay muchísimos. Se venden pilas, bautismales, todo es de loza, ¿no? Servicios, no hemos determinado qué cosas son los servicios, pero parece que es algo complejo. Y así muchas, hasta unas vasijas como para refrigerar el agua. Pero todo eso está numerado, todo cuánto se vendió, cuánto. Así que fíjense, en este periodo
hay esta enorme exportación. Pero ¿cómo se llega a esto? O sea, ¿cómo llegamos a esta fecha con esta enorme producción cerámica o losera exportada? Todo lo que se ve en el Callao no es para quedarse en el Callao. O sea, los compradores incluso figuran ahí. ¿Quiénes son los que compran? Principalmente los marinos. Los marinos, como tienen los buques ahí, se ahorran mucho del costo de llevar las piezas, y los mismos marinos, o sea, lo que hoy día llamaríamos un grumete, ¿no? O sea, también compran. Los capitanes de buque compran, los pilotos compran, y como que adquieren un beneficio adicional, ¿no? Y eso moviliza mucho la venta de losa. Además de muchos comerciantes que vienen a Lima o al Callao y adquieren las piezas de losa para llevar a sus destinos. Destinos: Chile, Tierra Firme, que es Panamá, Guayaquil, diversos. Para el norte es Huacho, Trujillo, Saña. Para el sur es Arica, muy fuerte la cantidad de losa que se lleva a Arica, Arequipa, con varios puertos que tiene Arequipa, y en fin. Estos son los únicos textos, después ya… Miren, ¿cuándo se empieza a exportar la loza limeña a otros destinos? En 1568. Ya ahí tenemos un reporte ya de exportación de loza limeña. ¿Qué ocurre? Comerciantes o mercaderes limeños, Jerónimo Montesino, Francisco de Lora y Martín Muñoz, deciden enviar 800 fanegas de harina a la ciudad de Panamá, en el navío La Garza. Así que ellos pagan el flete por 800 fanegadas de harina, ¿no? Esa harina tenía que ser recogida en los puertos del norte, pero el navío estaba acá en el Callao, por lo cual aprovechan para embarcar loza. Como ellos han hecho un pago ya por las 800 fanegas de harina, el capitán les dice que puede llevar la loza, si se quiere, gratis. No les va a cobrar, ¿no?, el flete. Entonces, ¿qué deciden enviar? Para Panamá, ¿no? Tenían que recoger la harina en Guaura y Supe, pero aprovechando esto, el maestre Antonio de Salamanca, para que también llevara desde Lima a Panamá un gran lote de 400 piezas de loza de la hoyería de esta dicha ciudad, o sea, de Lima, ¿no? El lote de la loza que se exporta, se mencionan platos, escudillas, ollas, alcarrazas, cazuelas y otras piezas, ¿no? Pero acá lo interesante es que ya es 1568, ya estamos exportando. Es una fecha bastante temprana. Y pueden creerlo que desde esa fecha para adelante los envíos siguen y siguen y siguen, con diferentes modalidades. No los puedo traer todos, ¿no? Pero son muchísimos. Y algunos envíos son muy detallados. Mencionan el tipo de pieza, incluso su precio. O sea, con eso podemos saber mucho, ¿no? Esa es la información documental, muy resumida. Pero como arqueólogos tenemos una información más artefactual, que se logra a través de las excavaciones. A la mano izquierda tenemos las excavaciones en el hospital San Andrés, y a la derecha tenemos excavaciones en el área de Monserrate, en el antiguo canal de Monserrate. Estas dos excavaciones nos dieron indicios de loza del siglo XVI. Cuando empezamos no sabíamos cómo era la loza del XVI, o sea, realmente no había una descripción puntual, pero los arqueólogos, con algunas herramientas que tenemos de estratigráficas y en fin, pudimos determinar que ya los depósitos que estaban acá en San Andrés correspondían al siglo XVI, al momento de fundación del hospital y un poco antes, cuando ahí vivía otra persona. Y en el caso de Monserrate, encontramos restos de una hoyería. Los restos de una hoyería significan los restos materiales con los cuales se produce la loza. Todo lo que implica la producción, que ahora vamos a ver, o sea, que van a incluso los fragmentos del horno, los ladrillos con las gotas del vidriado se han encontrado, ¿no? Excavaciones en Santo Domingo, el atrio 2, en ese tiempo pues, no había servicio de basura, así como todos los días. Entonces muchas veces, cuando había un sobrante muy grande y había algún hueco abierto,
se tiraba ahí. Y eso para los arqueólogos es muy valioso porque nos encapsula un material, ¿no? Entonces, ahí hemos encontrado depósitos de loza y de cerámica de la época, como esta, ¿no? Esta es una cerámica típica del 16 que se llama empedrada. ¿Por qué le añaden unas piedritas, ¿no? Como unos cuarzos? ¿Ven? Son como unos adornitos. Es una loza que normalmente, o una cerámica que se hace normalmente en la zona de España, al norte. Y bueno, parece que en Lima también se hacía, porque los registros dicen que también se exportaba loza empedrada, ¿no? Loza es un término muy genérico, ¿eh? O sea, no, los arqueólogos y algunos especialistas quieren que sea muy puntual el término de loza como para mencionar que sea estanífera, o sea, hecha con estaño. Por eso que algunos dicen mayólica, le dicen, quieren decirle a la loza mayólica, pero el término mayólica es italiano, no es español. En toda la documentación el término es loza. Las investigaciones arqueológicas nos han dado, más alguna documentación, donde ven los puntos rojos son ubicaciones de hoyerías, o sea, donde se fabricaba esta loza. Lo tenemos distribuido por todo Lima y gran parte estuvieron en el barrio de San Lázaro, lo que hoy día es el Rímac, ¿no? Acá hay una relación de los hoyeros principales en el siglo XVI. De algunos sabemos su proveniencia, por decir Cosme Ficalo llega ya en Lima en 1550, ya está acá. Ya está produciendo en 1550. Él viene de la Villa de Moguer. Esto está en la zona de Andalucía, en España. O sea que pensamos por esto que su loza es más de tipo sevillana, ¿no? Otro que hemos identificado su proveniencia es Rodrigo Hernández. Él viene de Puente del Arzobispo. Puente del Arzobispo también es un lugar muy importante para producción de loza en España. Está muy cerca de Talavera. Y en los documentos, Rodrigo Hernández se autodenomina el talaverano. O sea que le daba esa connotación a su producción, ¿no? Cristóbal de Armijo, otro maestro locero, que todos ellos han estado acá en Lima. Él viene de Sevilla, ya está acá en 1580. Luis Ramírez es el único que hemos identificado que es limeño, ¿no? Es criollo. Y Luis de Letrán viene precisamente de Talavera de la Reina. O sea que cuando pensamos de que los estilos españoles influyen en la producción local, no es tanto por los estilos españoles en sí mismos, sino es por los propios maestros loceros que vienen de esas zonas. Ahora fíjense, la lista es mayor y hay varios que no se sabe de dónde provienen, ¿no? Pero cada uno de ellos trae un bagaje técnico, cada uno de ellos trae una sapiencia. Los documentos son tantos que tenemos las firmas de ellos, ¿no? Alonso Manuel, Andrés García, Diego Pérez, y así podría de cada uno enseñarles las documentaciones, su vida, sus hijos, dónde estaban, las cosas que hacen. Una excavación de una hoyería nos permite pues tener todo el material de desecho de la hoyería. Y esta es una que hemos podido ubicar, ¿no? Acá en Lima, y pueden ver piezas que se rompen en el proceso, como las famosas cajuelas, ¿no? También están los atifles. Los atifles es un instrumento de cerámica que su objetivo es que las piezas de loza no se peguen unas a las otras. Es como un separador, porque el vidriado o la cubierta de estaño, al momento que entra al horno y alcanza grandes temperaturas, tiende a derretirse y se pega pues, a la hora de sacarlo, ¿no? Entonces, estos separadores impiden de que los platos y las piezas se peguen unas a otras, ¿no? Y acá pueden ver las marcas, ¿no? Que dejan en la cerámica los atifles, así se llaman, ¿ven? 3 puntos.
En los platos ocurre lo mismo, ¿no? Pueden ver que la parte delantera tiene los 3 puntos y en la parte de atrás igual, ¿no? O sea, es una técnica que parece que le heredan de los árabes, o, en fin, son cosas de España. Pero toda esa tecnología llega acá. También usan estos elementos que suelen llamarse clavos o clavijas. En las cajas se ponen por unos huequitos que hay especiales que también cumplen el mismo fin, separar las piezas. Estas son las cajas, que se le denomina también cajuelas, ¿no? Por estos huequitos se inserta la clavija. ¿Y por qué se ponen dentro de cajas y por qué se separan? Porque la loza, cuando los humos del horno ingresan al horno mismo, tiende a mancharla, ¿no? O un calor excesivo. Entonces, para evitar eso, en las cajas son como cajas refractarias y ahí se mantiene una temperatura más estable. Es la tecnología de producción. Las ollerías de Lima, y eso también hay que, para los arqueólogos, hay que dejar de pensar que solo producen loza, o sea, que son especialistas en loza y loza, no. Ellos son multidiversos, o sea, producen de todo. Todo lo que les puedan comprar como producto cerámico, lo hacen. Es negocio. Y entonces, una de las cosas que normalmente les piden son caños, que son las cañerías para trasladar el agua. El agua potable en Lima, como hoy día que va por tuberías, también iba por tuberías, pero ese tiempo eran de barro. Y por lo general por dentro eran vidriadas. Entonces a los olleros les encargaban eso, pero no 20 cañerías, sino 1500 cañerías, o sea, tenían trabajo. También les encargaban cosas para el uso doméstico, esto por eso es una basenica, ¿no? Del siglo XVI, ¿no? Toda casa tenía basenicas y toda persona tenía su propia basenica personal, ¿no? O sea que era también un negocio muy demandado. Pero producían muchas más cosas, incluso ladrillos. Normalmente cuando se hacían las portadas de Lima, se buscaban hacer unos ladrillos moldurados, con formas, y normalmente eso también se le pedía a los olleros, ¿no? En fin, ellos podían prácticamente acaparar cualquier negocio que les sea pues rentable, ¿no? En las ollerías, en las excavaciones hemos encontrado lo que los arqueólogos denominamos los fallos de producción. Y vean que acá, por decir, ha fallado esa separación y las piezas se han pegado, ¿no? ¿Las ven? Están pegadas. Entonces esta loza se desechaba o se vendía a muy bajo precio, ¿no? ¿Ven acá el efecto? Una a otra se pegan. Eso es cuando no funciona bien la tifle o la clavija, ¿no? De separación. Y cuando hay mucha temperatura, ven que incluso comienza a gotear, ¿no? Se liquefacta, ¿no? El esmalte y comienza a chorrear. Todos esos son fallos de producción, normalmente pues terminan en los botaderos, pues, ¿no? La loza tiene un trabajo intermedio que se llama bizcochos. La pieza que tiene esmalte entra 2 veces al horno. Una, como arcilla cruda, se cuece la pieza y luego se decora y se le da el baño de estanífero y vuelve a entrar al horno. Estas son piezas intermedias, ¿no? Que también por múltiples razones se rompen y terminan en el desecho de las ollerías. Esto es solamente para enseñarles un poco qué compone un desecho de ollería típico, ¿no? Son muchas más cosas, pero bueno, esas son casi las básicas, ¿no? Lo que quiero presentarles ahora también es ya un poco la secuencia, cómo esta loza va evolucionando en Lima, ¿no? Entonces hemos hecho una subdivisión, los arqueólogos somos un poco fanáticos de estas cosas, y comenzamos a clasificar la cerámica en periodos o fases. ¿Por qué? Porque en la excavación aparecen los fragmentos y tiene que ser un indicador de la fecha. Si no, no podríamos ordenarnos en la excavación. Y por suerte, las piezas evolucionan.
no son estáticas, como la moda, la ropa, va cambiando, ¿no? Lo que hoy día usan ustedes, hace unos años no se usaba, y probablemente dentro de unos años tampoco se use, ¿no? Hay cosas que se mantienen, hay cosas que son como siempre es lo mismo, ¿no? Pero otras cosas son indicativos de cada época, ¿no? Y entonces, lo que son fases son realmente modas, son momentos, ¿no? Y para el siglo XVI tenemos tres fases importantes, ¿no? Que ahí están las fechas, ¿no? Más o menos desde la fundación de Lima hasta 1610. Las otras ya, bueno, serán para otras conferencias. Cuando llegan los españoles, acá había pues cerámica, hasta por gusto, y de alta calidad, pero no había loza, eso sí, no se conoció acá, ¿no? Ni el vidriado. Esta es por decir la cerámica inca, pero esta es cerámica inca hallada acá en Lima, en un sitio que no tiene mezcla española, es decir, pensamos que esta estratificación y este contexto corresponde exactamente a la época inca, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, porque no hemos encontrado elementos hispanos, ¿no? Y esto es lo que existe acá, ¿no? Los incas cuando llegan son también invasivos, como los españoles, o sea, imponen su cerámica. Y esta es las formas incas típicas, ¿no? Este es de un aríbalo, por decirlo, ahí lo ven, ¿no? El famoso helecho, tazones y en fin. Los españoles, al no tener loza española a disposición, cuando llegan, no en las cantidades que ellos necesitan, comienzan a consumir pues, los alimentos y las cosas usando la cerámica que existía. Es algo lógico, ¿no? Nos hicieron muchos problemas. Entonces nosotros en las excavaciones comenzamos a encontrar fragmentos que tienen ya pues, tendencia hispana, como este acordonado, y estos que tienen semejanzas con las formas cerámicas Ixma, que era la cultura local que existía acá. Entonces, cuando hallábamos estos fragmentos Ixma, pensábamos pues, que estábamos cerca de algún sitio arqueológico Ixma, de alguna huaquita, algo, ¿no? Pero una excavación no se define por una sola excavación, son varias excavaciones. Y entonces de ahí sacamos algo que se llama la recurrencia. ¿Cómo ocurren? O sea, ¿está ocurriendo varias veces o una sola vez? Y el patrón se va definiendo. La cerámica que llamamos prehispánica, o sea, Ixma y todo esto, está conviviendo con la cerámica española. O sea, si me entienden, no fenece la producción cerámica indígena local, sino se mantiene. Los españoles la usan, la propugnan, la necesitan. Y entonces, formas cerámicas típicas Ixma aparecen mezcladas pues, con botijas españolas, con loza española. ¿Por qué? Porque se están consumiendo. Pero ¿qué formas indígenas usan los españoles? Especialmente las utilitarias, las ollas. Esta vasija Ixma típica tardía es una olla de cocción, o sea, para cocinar alimentos. Y también algunos cántaros que conservan la serpiente, ¿no? Los que saben un poco de Ixma saben que estos son elementos tardíos Ixma, ¿no? Pero ¿qué ocurre? A los españoles no les gusta esto de las culebritas ni estas cosas, será pues por las connotaciones religiosas. Y comienzan a desaparecer en las formas Ixma, ya de época hispana, el uso de culebritas, ¿no? Entonces es más común encontrar estas mismas vasijas, pero ya sin culebras. Entonces hay como una fase Ixma colonial, si lo quieren ver así, ¿no? Pero también hay fragmentos incas, o sea, la cerámica inca se sigue usando. Los españoles no desechan la cerámica inca, especialmente porque los aríbalos, especialmente los de tamaño mediano, les sirve para mantener líquidos, ¿no? Y los cantaritos pueden servir para comer y tantas cosas. O sea, era cerámica útil.
Este periodo y esta fase todavía no hay producción cerámica vidriada acá, ni losa. Estamos hablando pues antes de 1550, ¿no? Y comienzan a aparecer también fragmentos, estos son españoles. ¿Ve? La pasta siempre es blancuzca de los españoles, no sé por qué. Pero la pasta de la española es fácil identificarla porque es su color así claro, ¿no? Cremoso. Y estas piezas son españolas que llegan pues acá a Lima, pero son recontra raros. En realidad encontrar un fragmento español es bien escaso. Lo que abunda es la cerámica local, pues la indígena. Y lo que abunda también son las botijas. Estas botijas, al principio cuando encontramos estos fragmentos, pensábamos que era pues cerámica chancay, porque se parece bastante, es así, media caolinesca, ¿no? Sin embargo, bueno, ya leyendo un poco, las botijas sevillanas son estas. Las botijas de Sevilla son así de pasta bien clara, ¿no? Y esta es la forma típica. Este es lo que llega acá a Lima, en grandes, miles de estas. Entonces, todo esto aparece con la cerámica indígena, tanto inca como ishma. Y las botijas, por ponerles un caso, se diferencian en tres tipos. Las que no tienen ningún vidriado interno, que eran pues para almacenar, por decir, cereales. La botija es el mecanismo para transportar cosas más común. Y algunas están vidriadas, acá le traigo un fragmento interno, y cuando están vidriadas generalmente es para poner el aceite de oliva. Y otras están que le llaman como embreadas por dentro, el término en esa época era empegadas, ¿no? Le echan una resina de las coníferas y lo cubren todo por dentro. Eso es para conservar el vino. Porque las botijas trasladaban vino, aceites y otras cosas, ¿no? Que no necesitan pues impermeabilizarse. Por decir arroz podían poner acá, ¿no? La travesía es larga, pues piensen desde España, hay que pasar todo el Atlántico, llegar a las costas panameñas que miran al Atlántico y cruzar el istmo. Y el istmo había que cruzarlo o en carreta o con mulas, ¿no? Entonces había humedad y llueve a cada rato, entonces si uno trae algún producto que se va a contaminar, se malogra inmediatamente. Todo esto venía muy sellado, ¿no? Las bocas vienen selladas, en fin. Y esto abunda, esta es cantidad de esto. La siguiente fase es cuando ya los olleros de la primera relación que les enseñé ya están produciendo. Y tentativamente le hemos puesto 1560, aunque varios de ellos están en la década de 1550. Incluso hay uno que está registrado en 1540, pero no hemos encontrado un documento que diga estoy haciendo esto, ¿no? O sea, estoy produciendo loza, estoy produciendo estas cosas. Pero sí desde 1560 tenemos total certeza que ya están produciendo, porque ya tenemos los documentos que están vendiendo, compran estaño, compran plomo, o sea, los materiales que son necesarios. Y uno de los estilos que ellos reproducen es uno que se llama azul sobre azul, o sea, así los arqueólogos lo conocen, ¿no? Algunos le dicen Sevilla Blue, ¿no? En fin. Y se trata pues de darle al estaño un color así acelestado, celeste, y luego se hacen los diseños en azul. Es una técnica y un estilo que viene de Italia, del norte genovés esto, ¿no? Por eso le dicen a veces cerámica ligure, ¿no? En la zona de Barcelona llega mucho, pero acá en Lima ven que la pasta es roja, ¿no? Ya no es blanquita como la española. Esto se hace acá. Entonces los olleros que han venido ya para estas épocas están produciendo lo que sabían producir en España, lo están trayendo para acá. Y producen esto que estaba en moda en ese momento, ¿no? Esta cerámica azul sobre azul, ¿no? Pero también producen cosas que en Talavera estaban de moda. Este plato que está a la derecha es del estilo punteado, que le llaman, de las series punteadas en Talavera. Y ven que hay los puntitos, pero le llaman punteado porque es puro puntitos. Y ven las florcitas y estas cosas, ¿no?
En Talavera les gusta hacer tricolores, ¿no? Usan bastante el naranja. Y esta es producida acá en Lima. ¿Ven la pasta otra vez? Totalmente roja, ¿no? Rojiza, así como una maceta cualquiera. Usan la pasta o el barro que está bajo nosotros. Todo Lima es un gran reservorio de arcilloso, si se quiere, ¿no? Y pueden ver que también usa los puntitos, estas comas, ¿no? Que son zarcillos o roleos, las hojitas que ven como aserradas, lo mismo que en Talavera se hace, ¿no? Entonces están reproduciendo formas típicas decorativas de Talavera, ¿no? ¿Ven acá? Acá también están estos roleos, las hojitas aserradas, ¿no? Y los punteaditos, ¿no? Pero todas estas son pastas locales, o sea, eso es hecho acá. Pueden ver también, ¿no? Cómo comienzan a crear estas formas, que son de bastante uso en España, ¿no? Pero acá hay ya variantes locales, ¿no? Ya comienzan a perder un poco la simetría, en fin, ¿no? Las formas se ven un poco más rugosas, ¿no? Más acuosas, si lo quieren, ¿no? También ven la pasta, ¿no? Nunca pierdan de vista el observar el corte, ¿no? Donde la pasta se nota pues el color típico de Lima, ¿no? Y este plato, por decir, es italiano. Este es el azul sobre azul que les decía, Ligure, estas cosas, ¿no? Pero observen la decoración del borde, ¿no? Son como unos ramajes, ¿no? Con unas comitas a los lados y una hojita y de ahí vuelve a salir otra vez el ramaje, ¿no? Acá en Lima se hace lo mismo, ¿no? ¿Ven la decoración? El ramaje, la florcita y de ahí vuelve a salir otra vez la decoración. Acá lo pueden ver también, ¿no? Y esto es producido acá en Lima, imitando formas italianas que también los españoles imitan, ¿no? O sea, no es una línea directa, porque no hemos encontrado piezas italianas acá, pero sí hemos encontrado piezas españolas que copian a los italianos, ¿no? En realidad está llegando a la cultura mediterránea. Este plato, por decir, también es producido acá. Y ven la decoración, ¿no? Más claramente, ¿no? Las florcitas con el ramaje que se distribuye hacia otra florcita y comienza así. Eso es para los bordes de la sala de los platos. El motivo central son hojas de acanto, típico de la loza española y especialmente de la italiana. Y un indicativo de que es una imitación bastante fiel, si se quiere, a las originales, es que atrás tiene esta decoración, ¿lo ven? Como líneas entrecruzadas. Eso se llama achestino, o sea, imitan una cesta. O sea, una cesta tejidita, le hacen esto en las partes de atrás. Típico también de la cerámica ligure, ¿no? Italiana, ¿no? Y acá lo copian. ¿Por qué? Porque es lo que se vende. Y los olleros tienen que vender, ¿no? ¿Ven las piezas? Acá el estaño, esta es también limeña, comienza a adquirir una tonalidad verdosa. Eso les gusta hacer. Hay mucha loza blanca y se consume mucha loza blanca. Gran parte del ajuar de las personas y los monasterios especialmente es loza blanca. Sí, mayor decoración. Pero ven que algunos tienen fallos en la producción, se descascara el esmaltado. O sea, la calidad todavía no logran buenas calidades, ¿no? En algunos casos sí, como el plato anterior que hemos visto, pero en otros no, esto se descascara. En el argot en los documentos que hemos encontrado, cuando hay este tipo de fallo le dicen caracha. O sea, no, esos platos están, voy a vender 20 platos carachosos, porque se está descascarando ¿no? Si uno no sabe, sabría a qué se estarían refiriendo. También le dicen tuertos. O sea, he comprado tanto, dice el documento, ¿no? de vajilla tuerta o tuertos, ¿no? Pero a qué se refieren exactamente no sabré decirles. Algún tipo
Creo que la connotación de tuerto antiguamente es diferente de la de ahora, ¿no? De que no podemos ver. Y vean las formas, ¿no? Esta es una jarra hecha acá. Ven que el vidriado es imperfecto, hay chorreados. Ven la tendencia a hacerlo verdoso, ¿no? Y es a veces medio traslúcido, es porque el esmaltado no es muy bueno, ¿no? Entonces se ha cubierto, pero de una forma casi acuosa, ¿no? Y deja ver la cerámica que está debajo, ¿no? Los platos no siempre, esta es una escudilla, a estos tazoncitos les llaman escudillas, ¿no? Ven que también tiene imperfecciones, y bueno, el verde que les comentaba. Todo esto es hecho acá. También otra forma típica de esta fase es cuando ya quieren decorar, es añadirle este elemento, es un anagrama. Esto significa IHS. En latín es Jesús, como decir, Jesús hostia sagrada, ¿no? Entonces, IHS, ¿no? Y hay varias interpretaciones del IHS. Y a ese IHS le añaden una cruz. Generalmente se hace en estilo las letras medias góticas. Es un anagrama, porque un santo creo que lo inventa, creo que es San Benito. Y ven los fragmentos, ¿no? Este se ha encontrado en la casa de Osambela y esto hemos encontrado nosotros, ¿no? Estos fragmentos es lo mismo, ¿no? Es la repetición de este diseño. En este caso lo hacen en azul sobre blanco y acá lo hacen azul sobre amarillo, ¿no? Es una variante local. Pero también hacen jarritas, ¿no? O sea, es muy diverso, es como hoy día, ¿no? O sea, entren a su cocina y van a ver vasos, tazoncitos, es igual. No ha cambiado casi nada. Solo que en esa época era todo cerámica, pues. Ahora es de plástico. Entonces, las jarritas que se hacen acá también incorporan el diseño de una flor. Nosotros le estamos llamando la flor sevillana porque esta es una cerámica que más tendencia tiene a los estilos sevillanos. Y decoran con unos toques de amarillo generalmente al interior. ¿Ven el diseño? También, ¿no? Es un diseño único, es como una florcita, ¿no? Hecha muy rápidamente con el trazo del pincel. Y esta es la cerámica que les decía empedrada. Esto viene de la zona de España. Todavía hay, creo, una localidad, únicamente sobrevive en España una localidad donde se hace, ¿no? Y también en Portugal. Y son diseños como estampados y dentro se van poniendo piedritas, como de cuarzo. Al principio pensamos que toda venida de España, pero en la documentación está que acá se hace y que se vende para llevarse a Panamá. No es mayor complicación hacerlo, ¿no? Como ven, ¿no? Este es el plato que vimos, ¿no? Con la decoración está a chestino, pero quiero que vean que también acá hay como un burbujeado, ¿no? Y son imperfecciones. Y es lógico porque los productos no siempre había mucha pureza, ¿no? Y acá los olleros que llegaban tenían que crear su propia escuela, tenían que adiestrar a sus aprendices, a sus esclavos, en fin. Era lógico que fallaran en muchas cosas, ¿no? La siguiente fase es más esplendorosa, es mucho más esplendorosa y ya comienza a caracterizar Lima como una cosa ya, como un estilo casi propio, ¿no? La loza blanca se sigue produciendo. Eso se consume durante todo el siglo siguiente incluso, ¿no? Pero ven que ya los acabados son un poquito más firmes, ¿no? Está más adherido el esmalte, ¿no? Es más blanquito incluso, ¿no? Y comienzan a añadir mucho diseño. En Lima se enamoran del azul, el azul sobre el blanco, ¿no? El azul cobalto. A diferencia de Talavera, que son polícromos, hay verde, naranja, combinaciones de todo tipo, lo mismo que en Italia, en Lima es casi mayoritariamente azul sobre blanco. Y las decoraciones pues son estas, ¿no? Las que van en los bordes de los platos y las que van en el centro del plato, ¿no? La parte basal del plato. Pueden ver que acá hay como unas especies de pirámides invertidas, ¿no? ¿Lo ven? Y acá hay otros, ¿no?
y luego estos diseños centrales, así medio fitomorfos. En Italia se hace lo mismo. Ven acá estas como montecitos, allá se llama Monticelli, decoración a Monticelli, le dicen, o sea, a montecitos, ¿no? Y con roleos, pero les gusta la policromía en Italia, ¿no? Acá se centran en azul sobre blanco, ¿no? Este es de Lima, y fíjense, ¿ve? La pasta roja, muy roja, ¿no? Es férrica, ¿no? Y la decoración que hacen, ¿no? Son como flores, con unos toques verdes, ya comienza a aparecer más bien toques verdes en lugar del amarillo de la fase anterior, y ven la decoración esta que les decía, ¿no? Como comienzan ya, el diseño comienza a esquematizarse en líneas nomás, pero hay como unas medias lunas, ¿no? ¿Las ven? Y al centro, fíjense estos diseños que luego los vamos a ver con más detalle. Este plato fue encontrado en Ozambela y es lo mismo, ¿no? Las medias lunas, y acá se puede ver con mayor riqueza el diseño central, ¿no? Que es un ave rodeada de muchos elementos fitomorfos, ¿no? Y luego en las salas comienzan a aparecer una suerte de diseños que a simple vista parecen animalitos, ¿no? Se ven como apéndices, como patitas, en fin. Pero en realidad son motivos vegetales. Son motivos vegetales que les añaden muchos apéndices, ¿no? Y al final se zoomorfizan, ¿no? Se vuelven como animales, ¿no? Pero no siempre lo quieren representar animales. Esta tendencia a diseñar vegetales así con múltiples apéndices ocurre también en España y especialmente en Portugal. En Portugal, en el siglo XVII, se denominan, no he traído la imagen, arañones, le dicen ellos. Si ustedes googlean, ponen loza portuguesa, arañones, y les va a salir estas formas, pero así también como si fueran animales, pero en realidad son vegetales. Y ahora van a ver por qué ocurre ese fenómeno, ¿no? Acá pueden ver, ¿no? ¿Ve? Parece una mariposa, una cosa de esas, ¿no? En algunos casos parecen hasta batracios, ¿no? Pero siempre son algunos, acá pueden ver que es más claramente como dos hojitas, ¿no? Y así. Es su forma de decorar de ese momento. ¿Y por qué decoran así? ¿Por qué hacen estas cosas? Porque en este periodo comienzan a tratar de imitar la porcelana china. Desde 1580 a Lima llegan grandes cantidades de porcelana china, directamente de China. Incluso un navío viene de Filipinas con un cargamento gigantesco, ¿no? Y la otra llega pues vía México, ¿no? De Acapulco bajan los buques y los peruanos se enamoran también de la porcelana china, pero básicamente de los productos chinos. Las telas, la ropa, eso era lo fundamental. Y viajan hasta Acapulco y se traen cargamentos enteros pues, de productos chinos. Y entre ellos llega la porcelana. Estas dos piezas son porcelana, ¿eh? Y ven acá como unos festones, unas cintas, ¿no? Y ven el diseño chino, ¿no? Más definido. ¿Lo ven? ¿No? Y la escena con un ave, ¿no? Unas piedras. Los chinos diseñan su porcelana con una especie de jardín ahí idílico. Debe tener mucha simbología, ¿no? O sea, los chinos no, cada diseñito les significa algo. Pero cuando eso llega acá, pierde todo significado, o sea, es solo decorativo. No es que el venado significaba prosperidad y que el tigre otra cosa. No, los olleros de acá no le dan esa connotación, pero lo ven bonito y lo ven comercial e imitan. Este plato es hecho acá en Lima y prácticamente es lo mismo que esto, ¿no? Un plato de porcelana con un plato de loza, ¿no? Y pueden ver los festones. Y acá se pone como si fueran serpientes más bien. O sea, se pierde el diseño de cinta y acá lo que debería ser este diseño, ¿no? Más elaborado de flores, se ponen unas cuantas rayas y ya está, ¿no? El chino es más puntilloso en su decoración, usa pinceles más finitos, ¿no?
y no podrían hacerlo porque también pues ahí el diseño tiene que tener un significado, ¿no? Como que nosotros diseñáramos una cruz, ¿no? Y entonces la cruz tiene que ser perfecta una cruz. Pero si va a otra cultura donde no, la cruz no significa nada, lo pueden poner de cualquier forma, ¿no? Algo así. Para los chinos sí tenía significado todo lo que diseñaban, pero cuando llega acá no tiene el mismo significado, lo tiene más visual, más decorativo, ¿no? Pero sí guardan más o menos el patrón, ¿no? Pueden ver estas líneas curvadas, fíjense, esta es loza de acá de Limeña y esta es porcelana china. Y pueden ver que hacen estas líneas curvadas con apéndices, ¿no? No sé qué significa en China estas cosas, pero la porcelana china de estos periodos, que le llaman Yanjing y Guanli, tienen estos elementos. Y acá se copia. ¿Por qué? Porque es bonito, pues, o sea, y seguramente se vende bien. Como hay una tendencia a la loza limeña a hacerla exportable, a poder acaparar mercados. Quizás el mercado chileno podríamos decir que es como un mercado cautivo, ¿no? De Lima tenían que llegar las cosas a Chile, no había otra vía casi. Pero había que competir más al norte. En Guayaquil y en Panamá llegan las cosas españolas, ¿no? O pueden llegar las cosas mexicanas. Sin embargo, por la documentación, los limeños han copado todo ese mercado. Lo tienen prácticamente cautivo. Y entonces hacen que su loza sea exportable, ¿no? Guardando estos cánones estéticos que también en España se hacen, ¿no? O sea, Talavera también sufre un proceso de achinamiento, si lo quieren ver esa palabra, y hay una fase, una serie talaverana que le dicen pues de chinesca, ¿no? Voilà. Este plato es de Talavera de la Reina, de la serie de las, que le llaman allá las mariposas. Y entonces, después ya los investigadores dicen, no, no son mariposas. Pero como la cerámica, la loza de Talavera se coleccionó desde el siglo XIX, los coleccionistas le decían mariposas a estas cosas, ¿no? Y pueden ver que en realidad se tratan de diseños vegetales con múltiples apéndices, ¿no? ¿Y qué hacen los talaveranos? También lo mismo, imitar la porcelana china, ¿no? Y este fragmento es limeño. Pueden ver la pasta rojiza, ¿no? Y ven que más o menos es lo mismo, ¿no? O sea, estas formas así como circulares, ¿no? Como globitos, en fin, que al crearle apéndices parecen ya animales, ¿no? Esta es Talavera y esto es Lima. Estas semejanzas también nos permiten fechar, ¿no? Porque las series talaveranas están bastante fechadas, ¿no? Entonces, esa comparativa nos permite situar los fragmentos que encontramos nosotros con la correspondiente española, ¿no? Y esta es la porcelana china, pues como ven es mucho más fina, ¿no? O sea, ni siquiera Talavera llegó a este grado de pincel, ¿no? Ven que los trazos son muy finos, muy definidos y lo que quieren representar lo representan. O sea, no hacen un manchón, no es que añaden un montón de rayitas. Y esta es la flor de loto. La flor de loto es un tema que está recurrente en la porcelana china y acá también se imita, sin saber qué flor de loto, ¿no? Por decir acá, ¿no? O en esta parte, ¿no? Y le salen como florcitas y apéndices y comienzan a jugar con esos diseños, ¿no? Por supuesto no sabrían nada de que es una flor de loto, pero como tienen las piezas de porcelana china, las tratan de imitar, ¿no? Pero no pueden ser puntillosos, pues, o sea, quizás en China deben tener la paciencia del mundo, ¿no? Pero viendo documentales, se contrataba mucho personal en China, había mucha mano de obra, cosa que en Perú no había. Entonces acá se trabajaba mucho con mano de obra esclava, o los mismos olleros. Entonces no pueden ser puntillosos, porque el mercado tampoco te exige o te pide finura en eso. Hay que ser rápido, producir miles de piezas. Y entonces los trazos son rápidos y van perdiendo la connotación original, ¿no? Pero son vistosos y se venden.
Y esto es lo que, viendo la documentación anterior, es lo que se denominaría losa fina. O sea, la losa pintada le decían losa fina, ¿no? Y estaba bien pintadita. Pueden ver que, ¿ves? Las formas estas comienzan ya como a volverse animales, ¿no? Pero no lo son, o sea, provienen de motivos vegetales. Los chinos tienen esa manera de decorar, ¿no? Como una especie de jardín idílico, una cosa que hay reptiles, aves, mucha humedad, ¿no? Como cosas de humedales, albúferas, en fin. No todo es lo chinesco, también hay cosas que pintan acá que no sabemos exactamente qué, parece un mismo personaje, ¿no? Y acá hay algo del nombre, ¿no? Don Pedro III algo. Desgraciadamente no está el fragmentito que nos diga, ¿no? Pero como que diseñan un mismo personaje. Y esto ya no tiene nada que ver con lo chinesco, ¿no? En España no he encontrado, de lo que he revisado, algo similar. Quizás se están representando personajes de la comedia, ¿no? Acá en Lima había un corral de comedias, lo que hoy día llamaríamos un teatro. Era muy popular, estuvo cerca de Santo Domingo, en donde está ahora Chabuca Granda, ¿no? El pasaje. Y ahí se hacían pues representaciones, estas cosas, porque el personaje ven que está con la nariz larga, ¿no? Como un poquito caricaturizado, ¿no? Quizás sea eso, quizás sea otras cosas, no les sabría decir. Pero estas son cosas hechas acá, ¿no? Y bueno, ya esto ya caracteriza un poco más personalmente a la losa de Lima, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.